Ok, ahora sí. Problemas técnicos de cuarentena. Es que a mi teléfono le dio coronavirus, pero ya quedó. Vamos ahora sí a continuar con nuestro estudio de todos los miércoles. Estamos empezando el día de hoy 8 minutitos tarde por estos detalles técnicos, pero siempre se aprende algo nuevo, así que vamos a orar ya para entrar de lleno, poner este tiempo en manos de Dios, y ahí en tu lugar te invito a que me acompañes cerrando tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Gracias por tener la oportunidad de seguir recibiendo de tu palabra a distancia, Señor. Te pedimos que este mensaje sea de bendición para nosotros, y no solamente para nosotros, Señor, sino que recordemos que así como recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia, y que todo lo que tú nos hables, Señor, todo lo que edifique nuestras vidas, pueda ser como agua, Señor, que es derramada sobre un río y que fluye, Señor, a través de diversos brazos a nuevos ríos. Es decir, que no seamos estanques, Señor, que no seamos como tanta gente que cree que esto se trata únicamente de adquirir conocimiento, sino que recordemos que ese conocimiento es para enseñarse a otros y también para ponerse en práctica sobre nuestras vidas, para que entonces la información se convierta en formación y traiga bendición, Señor, porque la información estancada puede llevarnos únicamente a envanecernos. Guárdanos de eso y úsanos, Señor, para que otros también sean bendecidos a través de la bendición que nosotros recibimos. Te pedimos, Padre, que tú quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando en nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en mi teléfono hace rato sí se veía la imagen bien, pero gracias a Dios se me ocurrió confirmarlo aquí en mi computadora y no lo iba a hacer, pero yo creo que es de esas veces que el Señor te pone la cosquillita o algún ángel del cielo: no, no lo hagas, está saliendo de lado. Entonces iban a tener que poner su computadora así, o si lo están viendo en su televisión, si tienen Smart TV, iban a tener que ver la prédica así como de lado. Pero creo que ya está bien, ya no estoy accesando aquí a la transmisión en mi computadora, pero ya no me marcó mi teléfono ninguna advertencia. Así que creo que ya lo estoy viendo, ya está perfecto, está derechito. Así que vamos a Romanos capítulo 1, si me quieres acompañar ahí en casa o en el auto, en la oficina, en el baño, donde quiera que tú te encuentres escuchando esta palabra, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos que tenemos cada semana. Te invito a que me acompañes, Romanos capítulo 1, y vámonos al versículo 28, que es justamente donde nos quedamos en las últimas semanas. Aquí está. Cerré todas las ventanas de todos los mensajes diciendo: sí, está de lado, pastor, y no sé qué tanta cosa. Muchas gracias por avisar. Romanos 1, vamos a leer desde el versículo 28, que repito, hemos estado estudiando. El tema de hoy va a estar bien interesante. Y dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y comienza Pablo a narrar una lista de pecados: es injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Realmente, si nos detenemos a analizar cada uno de ellos, pues podríamos ver hasta un mensaje o hasta una serie entera para cada pecado. Por eso yo les comenté anteriormente que más adelante lo que haremos será resumirlo en 3 grupos de pecados, pero no nos detendremos a ver uno por uno, sino va a llegar el siguiente virus y la siguiente cuarentena, que ya están advirtiendo que ahora el potencial de que un cerdo nos infecte y no sé qué tanta cosa. Ya esos chinos que no se coman cosas raras, y no hay que comer nada que venga de China, y ya mejor ahí que se queden y que se contagien ellos. Pero bueno, no quiero sacar mi amargura hoy con ustedes. Dice el versículo 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. ¿Qué más le puede faltar? Inventores de males, casi inventores de virus, también aquí podría cuadrar. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y la semana pasada vimos que no solamente estamos en graves problemas cuando practicamos todo esto, sino cuando somos cómplices de aquellos que lo practican. Porque dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero añade Pablo, y fue lo que vimos hace 8 días, que estuvo bien interesante, el tema titulado cómplices del mal,
que no es solamente los que las hacen, porque tú puedes decir, yo no hago todo esto, pero dice Pablo, también los que se complacen, que significa los que están de acuerdo, los que lo festejan, los que son cómplices con los que las practican. Te recomiendo mucho este mensaje. Ahora, hoy quiero meditar en un punto que es bien importante aclarar porque se llega a dar dentro de la iglesia que ya sea hacia nosotros mismos cargándonos de culpa o hacia los demás queriendo ponerles costales de condenación, al primer error que cometemos o que alguien más comete, nos descalificamos o los descalificamos. Hay mucha gente que cuando empieza a caminar en Cristo, piensa que por el simple hecho de haber hecho una oración, de la noche a la mañana ya van a ser como el querubín y dónde está mi aureola, el hermano serafín, nunca más voy a cometer ningún error. Y se nos olvida ver que en la Biblia aún los grandes hombres de Dios siguieron batallando contra algunas situaciones personales, de lo cual habla mucho más a fondo un capítulo que estudiaremos en algunos meses, que es el de Romanos capítulo 7, que narra la lucha contra nuestra carne. Hay una guerra entre nuestro espíritu contra nuestra carne. Pero al no entenderlo y pensar que de la noche a la mañana iba a ser una blanca palomita y de repente volver a fallar, nos llenamos de culpa. Satanás, que es el acusador de los hermanos, viene a señalarnos, mira lo que hiciste, tú estás dentro de esta lista, otra vez mentiste, regresó la avaricia, nuevamente engañaste, otra vez caíste en pecado, tú no sirves para esto, eres un mentiroso, un hipócrita, aléjate. Y yo he visto tristemente a mucha gente que iba caminando bien en Cristo y que de repente resbalaron, y en vez de arrepentirse y tomarse de la mano de Dios y levantarse, debido a estas acusaciones del enemigo, se hundieron todavía más en pecado. En vez de aceptar, creer y recibir el perdón de Dios, como lo hemos visto ya, sin abusar de la gracia, pero reconociéndola y aferrándonos de ella, levantarnos, muchos se hunden. Yo lo comparo a que tú vas con un traje impecable rumbo a una boda o el evento que tú quieras, aunque actualmente nadie va a ningún lado. Pero supongamos que ya pasó la cuarentena y vas a algún evento y por fin sacaste la ropa que tiene ahí 3 meses en tu closet, que si la ropa tuviera vida, pensaría que ya estás muerto porque tienes años que no la usas. Si estás viendo esto con alguien, dile, no te hagas que te la pasas en pijama, dice el pastor. Y tú vas rumbo a ese evento y de repente se te poncha una llanta, está lloviendo, y te bajas con cuidado que no te salpiquen, te agachas, pero no quieres agacharte mucho porque hay un charco y te vas a enlodar, y entonces pasa un camión, ¡bum!, te salpica el charco y te embarra todo. ¿Qué es lo que sucede? Que ya te sientes tan sucio que dices, pues, ¿qué más da si me embarro más? Entonces te tiras en el charco y cambias la llanta porque, a diferencia de antes, tu traje ya está contaminado, ya está lleno de lodo, ya te lo han ensuciado. Entonces dices, tengo 10 manchas, ¿qué más lo va a perjudicar que se vengan otras 10? Y así cuando nosotros estamos en Cristo, vamos manejando nuestro auto felices, rumbo a la voluntad de Dios, con ese traje que representa la santidad, las ropas limpias por la sangre de Cristo, y de repente tropezamos con ese bache y estamos teniendo cuidado en ese tiempo de desánimo, en un momento de lucha, de no ensuciarnos, pero pasa algo o alguien nos salpica, nos embarramos, es decir, caíste otra vez y nos sentimos tan sucios que en vez de venir a la tintorería celestial, estoy utilizando un ejemplo, una ilustración, en vez de venir con el Señor como lo veremos, y repito, sin abusar de su gracia, pero reconociendo y creyendo que hay perdón en la sangre de Cristo y recibir su perdón y ver cómo Él nos limpia y levantarnos y seguir manejando, lo que hacen muchos es que se voltean a ver y dicen, pues ya me manché, ya otra vez caí, ¿qué más da si hago esto o aquello y el otro? Si ya mira nada más cómo está mi situación. Se sienten sucios y eso los lleva a ensuciarse todavía más, y que ese tropezón no sea un tropezón, sino una revolcada en el lodo. Entonces mucha gente vive llena de culpa, de vergüenza, porque siente que cuando cayó ya lo echó todo a perder. ¿Y qué es lo que hacemos también cuando alguien más llega a caer? En vez de tenderle la mano y ayudarle a levantarse si está sinceramente arrepentido, pues a veces en la iglesia lo primero que hacemos es pisotearlo, es excluirlo, es humillarlo, es señalarlo y contribuir a que caiga todavía más. Y es muy distinto el trato que Dios tiene con y que nosotros tenemos que tener con. Ojo con la diferencia que voy a explicar esta noche.
Un cristiano que está sinceramente arrepentido, batallando contra el pecado, a una persona cínica, hipócrita, que no tiene la más mínima intención de buscar la santidad y que está haciéndole al cuento, viviendo una doble vida. Y el problema no es solamente que la viva, sino que no tiene la más mínima intención de cambiarla. La Biblia establece esto, lo vamos a ver más adelante, pero te voy adelantando, desde el Antiguo Testamento, cuando señaló que muchas veces el problema más grave de la gente no es lo que tú podrías creer, que es el pecado. El pecado es grave, no digo que no, pero hay algo más grave que el pecado, que es la actitud que tomamos frente al pecado. Cuando la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia, nos comienza a revelar esta verdad, que a veces la razón por la que muchos no avanzan no fue su pecado, sino haberlo encubierto. Y que muchos están prosperando no porque nunca hayan fallado, sino porque se han arrepentido, están buscando a Dios y la promesa es, alcanzará misericordia. De modo, querida familia, que hay una gran diferencia, insisto y quiero ser enfático, entre caer en pecado y practicar el pecado. Y no estoy queriendo justificar el caer en pecado, tenemos que evitarlo, pero muchas veces no lo vamos a lograr. Y va a haber situaciones en nuestra vida con las que tendremos que lidiar y habrá una lucha, y a través del proceso que Romano nos habla más adelante de santificación, iremos limpiándonos y eliminando lo que estorba, pero es imposible, escúchame, es imposible que una persona de la noche a la mañana corrija absolutamente todo lo que estaba mal en su vida. Si tú llevas años sin pedirle a Dios perdón por algo, o eres un querubín aquí en la tierra y ni cuenta te has dado, o eres una persona muy engañada espiritualmente, con un orgullo y una soberbia espiritual. Porque yo veo en la Biblia que hombres como Elías, como Moisés, como Abraham, hombres como Pedro, grandes hombres de Dios te estoy hablando, llegaron a batallar y llegaron a caer. David, lo hemos visto más adelante, al rato retomo este punto. Grandes hombres de Dios llegaron a batallar. Entonces, si tú dices, no, yo no batallo contra el pecado, soy una blanca palomita, pues por favor, dame tu autógrafo, dame una foto tuya para enmarcarla, para ponerte unas veladoras y convertirte en mi nuevo santo. Porque serías un caso único o excepcional. ¿Eso o estás lleno de soberbia? Creo que una característica de un cristiano humilde que demuestra que ha estado en la presencia de Dios es que está consciente de cuáles son sus luchas, porque Dios lo va a sacar a la luz en la presencia de Dios. Cuando tú crees que ya no hay nada malo en tu vida, es quizás porque no te has acercado a la presencia de Dios y Él no lo está sacando a la luz. Entonces, cuando Él lo saque a la luz y vengas a su palabra y te des cuenta, como hace 8 días, por ejemplo, híjole, es que no solamente estoy mal porque a lo mejor no practicaba el pecado, pero pues era cómplice del que lo practicaba. Cuando tú vienes a la luz de la palabra y en oración, Él te lo muestra. Un error sería que te llenaras de culpa y condenación y te apartaras. Y otro error sería que abusando de la gracia siguieras practicando aquello que Dios te está revelando que está mal. Entonces, regresando a Romanos 1 en el versículo 32, Pablo es enfático y dice, ¿quiénes son los que van a ser destituidos de la presencia de Dios? ¿Quiénes son los que son dignos de muerte? Dice, los que practican tales cosas. Lo cual no quiere decir que si tú alguna vez hiciste alguna de ellas, ya estás necesariamente en esa lista. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, genuinamente arrepentido, regenerado por el Espíritu Santo, limpio por la sangre del Cordero, es muy probable que en alguna ocasión llegues a batallar contra alguna de estas situaciones, pero no te encontrarás practicándola. El que lo practica, el que lleva años en su vida sin querer cambiar, sin buscar consejos, sin clamar a Dios, Dios, ya estoy cansado y estoy harto, Señor, de lidiar con esta situación, es porque en realidad no está arrepentido. Y por eso Pablo dice, los que las practican son dignos de muerte. No porque perdieron su salvación, no porque no se la ganaron, sino porque nunca fueron salvos. Porque una persona que fue salva genuinamente es aquella que recibió el Espíritu Santo. Y mi hermano, cuando yo tengo el Espíritu Santo y peco, Él me va a contristar. Yo no me voy a sentir cómodo, yo voy a estar desanimado, yo voy a estar triste, agüitado, incómodo, porque yo sé en mi vida que algo está mal. Yo no entiendo cómo hay, incluso desde el púlpito, mensajes que buscan justificar el pecado.
no pasa nada, no es tan grave, déjalo, ya el Señor lo ama y todas estas cosas de las que hemos hablado anteriormente. Quizá porque esas personas ni siquiera tienen al Espíritu Santo, no lo estoy aseverando, estoy diciendo que es una posibilidad, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, Él produce cuando pecamos, la Biblia nos enseña, una tristeza que no es la del mundo, que lleva a la depresión, a la destrucción, a la condenación, sino una tristeza según Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, extremo número 1, abusar de la gracia, lo hemos visto anteriormente, para seguir pecando. Extremo número 2, descalificarme o descalificar cuando alguien cayó, porque no entendimos que las caídas, aunque no querramos y aunque busquemos evitarlas, serán desafortunadamente, debido al mundo en el que vivimos y al cuerpo contaminado que tenemos, parte de nuestro caminar en Cristo. Entonces, cuando yo caigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No abusar de la gracia de Dios, sino recordar Hebreos 4:16, que dice que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, al trono de donde fluye la gracia, que es un regalo inmerecido, que yo puedo venir ahí aunque no lo merezca, no para abusar de ella, sino porque allí voy a hallar el oportuno socorro que necesito para levantarme. David, un hombre conforme al corazón de Dios, alguna vez, después de años de victorias y batallas ganadas, cayó. Un día que se levanta en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, tarde de su casa, y en vez de buscar a Dios, se pone a dar vueltas en el terrado de su casa, ve a su vecina bañándose desnuda, le envía a llamar, se acuesta con ella, le embaraza y luego manda matar a su esposo Urías, vecino y uno de sus más valientes hombres en el ejército. Paréntesis, cuando creas que tienes al peor vecino del mundo, es que se estaciona en mi lugar, hace fiestas con alto volumen todos los fines de semana, acuérdate del rey David y dile gracias a Dios porque al menos no anda de mirón ahí viendo cuando nos bañamos, o al menos eso espero. Entonces, tú podrías ver a David cuando cayó o cuando huía de Saúl, en alguna ocasión se fue con Aquis, rey de Gat, tierra de los filisteos. Representa al cristiano que en un momento de desánimo o de enojo en contra de la iglesia, lo que sea, de repente se fue al mundo. Y a lo mejor lo hubiéramos visto y mucha gente religiosa habría dicho, hipócrita, pecador, siempre supe que no estaba arrepentido. Aleluya, por fin se desenmascaró. Y no es así. David seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pasando un tiempo difícil. Evidencia de que estaba arrepentido es que regresó, es que recapacitó, es que corrigió su camino. Podríamos saber a Abraham, el padre de la fe, cuando dudó de Dios. Cuando dudó, entra a Egipto y en vez de decir Sara es mi esposa, por miedo a que le dieran cuello, dijo es mi hermana. Él mintió. Y muchos podrían decir, sí, mentiroso, ya ese hermano está dudando. Yo siempre supe que nunca creyó. Y seguía siendo a quien llamamos el padre de la fe, pasando un tiempo difícil en cuanto a su fe. Podríamos ver a Elías desanimarse y decir, Señor, quítame la vida. Podríamos ver a los discípulos cuando tiraron la toalla y volvieron a las redes y pensaron que Jesús no iba a resucitar. Podríamos ver tantos ejemplos de grandes hombres de Dios cuando cayeron, cuando la pasaron mal, cuando pasaron tiempos difíciles. Noé, que a pesar de que le obedeció a Dios ante una orden absurda, construye un barco los próximos 100 años porque la tierra se va a inundar cuando nunca había llovido. Y después de su obediencia incondicional, Noé un día se embriagó. Y podríamos ver todos estos casos, y si fuéramos cristianos juzgones, diríamos, está hipócrita, farsante, no es correcto, ¿verdad? Yo siempre lo supe. Y querido hermano, te estoy hablando en este caso de puras personas que la Biblia describe como grandes hombres de Dios. Pero a pesar de ser grandes hombres de Dios, escúchame, pasaron tiempos difíciles y cayeron en pecado. Evidencia de un genuino arrepentimiento es que se volvieron a levantar. Ellos no abusaron de la gracia de Dios para seguir viviendo ese estilo de vida. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio en esta delgada línea roja tan peligrosa que si nos vamos de un lado o del otro nos puede dañar de las formas que hemos mencionado anteriormente. Todos estos hombres seguían siendo grandes hombres de Dios. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que tú y yo, aunque seamos hombres, mujeres que aman al Señor, que oras, que lees la Biblia, que vas a la iglesia, que lo que tú quieras, ¿verdad? En algún tiempo difícil, insisto, no lo estoy justificando, ni mi intención es decir, no pasa nada, es tan grave, es normal. Lo tenemos que evitar, pero tengo que ser honesto contigo para que cuando suceda no te frustres, llenes de culpa, vergüenza, condenación y vuelvas atrás.
sino que recuerdes esta enseñanza y vengas a Cristo llorando con dolor en tu corazón arrepentido, a pedir que Él te levante y a recibir su perdón, aunque no lo quieras. Muchas veces vamos a caer en pecado. Y yo insisto y quiero ser enfático, no estoy con esto subestimando lo dañino que es el pecado, ni justificándolo, ni excusándolo. Creo que ha quedado claro con los mensajes anteriores, donde el Señor nos ha dado con todo, coscorrones que nos han dejado bien descalabrados. Pero estas descalabradas tienen que ser para edificación. Cuando yo me doy cuenta que algo está mal, no es para tirarme un puente y que me atropellen. Vamos a ver de forma explícita esta verdad en otros pasajes de la Biblia, porque alguien puede decir, ¿cómo de un versículo y de una palabra puedes llegar a esta conclusión? Bueno, de entrada, si no fuera así, Pablo no hubiera escrito que los que practican estas cosas son dignos de muerte, sino que hubiera dicho los que alguna vez hicieron estas cosas, y entonces todos estaríamos fritos. Pero es claro al utilizar la palabra practicar. Y hay una gran diferencia entre hacer algo y practicar ese algo. Hay personas que tienen hobbies y no te estoy recomendando que tengas al pecado por hobby, es solamente un ejemplo ilustrativo para que quede claro el término que está utilizando, el lenguaje. Pablo en Romanos 8:32. Es distinto que tú me digas, oye, yo de vez en cuando salgo a andar en bici, yo de vez en cuando suelo hacer ejercicio, mira la panza del de al lado y dile, se nota que eso es algo que haces muy de vez en cuando. A que tú digas, yo suelo practicar el andar en bici, yo suelo practicar este deporte. Cuando hablamos de practicar estamos hablando de un hábito, de una constante, de algo que tú mantienes en tu vida y que además planeas llevar a cabo y que decides llevar a cabo y que no quieres dejar de llevar a cabo. Cuando tú dices, yo practico esto, es algo que seguramente a ti te gusta, le das un tiempo en tu agenda, le buscas un espacio en tu vida. El pecado no puede entrar dentro de ese lugar. No puede ser algo que yo planeé, que yo busqué, que yo quiero mantener. Si llegué yo a caer, es algo que tengo que buscar evitar, anular, eliminar, no hacerlo parte de mi agenda ni de mi estilo de vida. Esta es la connotación o el significado de la palabra practicar. Nos está hablando no de algo que alguna vez sucedió en tu vida, sino de un hábito en tu vida. Primera de Juan, capítulo 1, lo deja clarísimo. Es creo que mi pasaje favorito para hacer esta comparación. Porque fíjate este contraste entre el capítulo 2 y el capítulo 3, escritos por el mismo hombre, inspirado por el mismo espíritu. Y dices, oye, ¿qué del capítulo 2 al 3 le dio Alzheimer? Tenía esquizofrenia y en el 2 dijo una y en el 3 dijo otra, o qué rollo con su vida, ¿no? Yo, en estos tiempos no es tan raro, ¿no? Porque por ahí luego salen en la tele a decirnos que el pico del COVID es en marzo, y luego que es en abril, y luego que es en mayo, y luego que es en junio. Y yo siempre he dicho, no siempre, sino hace unos días para acá, que gloria a Dios que López-Gatell no quiso ser profeta, porque de profeta se hubiera muerto de hambre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, fíjate, hijitos, está hablando a la iglesia, estas cosas les escribo para que no pequéis, que es lo mismo que te dije hace rato. Nuestra intención, nuestra decisión tiene que ser enfocada a evitar pecar. Pero Juan reconoce lo que te estoy diciendo, que aunque busquemos no hacerlo, probablemente lo lleguemos a hacer. Y añade, y si alguno hubiere pecado, no dice desgraciado, infeliz, bueno para nada, que vaya con la señorita Laura para que cuando diga que pase el desgraciado, pase él. No, tú tienes que buscar no pecar. Y cuando este es tu estilo de vida y esto hay en tu corazón, evitarlo. Pero por alguna razón dice, caíste. No dice Juan, apártate al infierno, pecador, desgraciado, eres digno de muerte. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ojo cómo empieza, hijitos. Porque alguien legalista puede decir, pero está hablando a los incrédulos, aleluya. Una vez que viniste a Cristo, esto ya no debe de suceder nunca más, y si lo hiciste eres un hipócrita. No, comienza diciendo, hijitos míos, le está hablando a la iglesia. A la iglesia, iglesia, esto te escribo para que no peques, es una carta dirigida a la iglesia. Y para que quede claro, utiliza el término hijitos. Por eso, mi hermano, tan importante meditar la palabra, cada detalle, para que no nos chamaquen con malas interpretaciones. Porque por no leer la palabra, luego te crees tarugadas como que hay
predicadores en la actualidad que ya hablaron 3 veces con Dios, que se transfiguraron y cosas como estas ridículas que ves en la televisión, ¿no? Esta semana veía un video de esos que dicen, no puede ser, hasta el traje se transfiguró, o sea, la aureola ya no es algo en el mundo espiritual, hasta el traje se puso blanco y lo peor es que millones de personas siguen estas tonterías. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno, ¿de quién está hablando? De los hijitos. O sea que es probable que como hijitos lleguemos a caer en este escenario, que tiene que ser solamente un paréntesis, que tenemos que evitar de nuestras vidas, pero que cuando se dé, la solución es: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que Juan está diciendo: si te sucedió esto, ven a los pies de Cristo, pide perdón, arrepiéntete, Él va a interceder delante del Padre a favor tuyo y puedes acercarte confiadamente, dice Hebreos, ya lo vimos, al trono de la gracia y levantarte. Pero un capítulo después, en el capítulo 3, versículo 6, de repente dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Ah, caray. ¿Y por qué me dijiste eso en el 2? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oye, ¿por qué en el capítulo 2 me dices que si caí tengo a Jesucristo como abogado? Pero en el capítulo 3 me dices que si yo caí soy del diablo. Está buena la pregunta. Y de hecho está mal elaborada. Y lo hice de forma intencional. Te voy a dar unos segundos en casa para que preguntes o me respondas por qué está mal elaborada. Está mal elaborada porque no estoy profundizando en los términos que se utilizan en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En el capítulo 2, vuelvo a recordar, dice: y si alguno hubiere pecado. Está hablando con estos términos de algo que sucedió y no de algo que es una constante, no de algo que mantenemos y que ocurre con carácter de permanente. Si alguno hubiere pecado, que tienes que evitarlo, pero cuando esto sucedió tienes a Cristo como abogado. En cambio, en el capítulo 3, en los 2 versículos que habla de esto, fíjate el lenguaje. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, está hablando de alguien. Esta palabra se refiere, la forma en que está redactado el verbo en esta oración, a alguien que está viviendo en pecado. Y para que quede claro, por eso en el versículo 8 añade este adjetivo, dice: el que practica el pecado. Ya no dice el que peca, lo cual podría alimentar un debate. No, aquí dice que el que peca. No, aquí ya deja bien claro y hace énfasis: el que practica el pecado es del diablo. Dejando bien claro, valga la redundancia, que hay una gran diferencia entre caer y luchar genuinamente con el pecado a practicar lo que es hacerlo un estilo de vida. A que yo sea un cínico, que me guste la mentira, que planeo cómo engañar, que maquino con días de anticipación cómo voy a cometer este adulterio, cómo voy a hacer este fraude, cómo voy a hacer esta mentira. Esta persona no está arrepentida. Esta persona, aunque cante alabanzas y vaya a la iglesia y predique la palabra, sí practica el pecado, sí lleva años en Cristo. Lo vamos a seguir viendo. Y no ha habido ni un solo cambio en su vida. Y no ha buscado ayuda, no ha buscado consejería, no ha buscado a alguien de confianza a quien decirle: ora por mí porque tengo esta lucha. No, él es feliz y no lo quiere cambiar. Y se escuda bajo el pretexto de que Dios es amor y que así me ama y que no sé qué, para seguir manteniendo este estilo de vida pecaminoso. A mí no me veas feo. Yo a lo mejor quisiera decirte otra cosa, pero yo siempre he dicho: yo no tengo nada que enseñar que no esté en este libro. Me han dicho a veces: oye, ¿puedes ir a una escuela a dar un mensaje si me dejas citar la Biblia? Sí. A lo mejor entiendo que no me dejan decir: Juan tal dice esta cosa, pero que sí me dejes citar lo que aquí dice. Porque si no me dejas citar lo que aquí dice, te voy a ser honesto, yo no tengo nada que decir. Yo no sé nada y te lo digo sinceramente, no es falsa humildad. Todo lo que yo he aprendido, lo bueno que he aprendido, lo he aprendido de este libro. De modo que si a mí me censuran enseñar lo que aquí dice, yo no tengo nada que decir. Yo no entiendo gente detrás del púlpito diciendo tanta bobada humanista sin ningún fundamento bíblico.
y a veces nos creemos, como hace poco te lo decía, que somos más sabios que Dios, que tenemos mejores preceptos y conceptos que Dios, como si Dios dijera, wow, qué buena está esta frase que este brother dijo y este concepto y esta idea, ¿cómo no la puse en mi palabra? No, la Biblia dice que todo lo que aquí está escrito es suficiente para que el hombre de Dios sea, le dijo Pablo a Timoteo, escucha, enteramente preparado para toda buena obra. Para todas las áreas de mi vida, aquí tengo ya el consejo de Dios. Entonces, en lo que al menos yo busco ser, como padre, como esposo, como hijo de Dios, como hermano, como siervo o como autoridad, en el cuidado de mi salud, en la administración de mis finanzas, todo lo bueno que yo puedo hacer es porque lo he aprendido de aquí. Y todo lo malo que sigo haciendo es porque no he aplicado lo que dice aquí. Entonces, aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Aquí ya está todo el consejo de Dios. Aquí ya Dios nos reveló para todas las áreas de nuestra vida qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vuelvo a donde estaba. Lo que yo te estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque sea un amargado que le gusta confrontar y hablar fuerte. No, yo también disfruto cuando reímos y nos divertimos y es un mensaje de ánimo. Te conté hace unas semanas que fui juzgado por algunos cuando di la serie de Fuera Legalismo y Religiosidad. Y no la compartí porque en ese momento me corrompí, sino porque en ese momento consideré que la iglesia necesitaba escuchar esos principios. Y de ninguno de ellos me arrepiento. Pero en esta ocasión lo que estamos enseñando es esto. Y la Biblia dice, no es Jesse Bermúdez, es la Biblia. Y no hay forma de debatir lo que dice la Biblia. No te puedes pelear con el Espíritu Santo. Tú me puedes debatir una interpretación, una posición mía, pero no una verdad establecida explícitamente en la palabra de Dios. Y hay cosas que requieren estudio, profundación, pero hay cosas que no requieren nada más que saber leer, tener un poco de entendimiento, sentido común y honestidad para saber lo que significa. Y aquí no puede haber ninguna otra interpretación ni otro pasaje que ver para confirmar. La Biblia es muy clara. El que practica el pecado es del diablo. Se vale sobar. No tengo que decirlo gritando ni abriendo los ojos, porque puede decirte el que practica el pecado es el diablo. Pero creo que es muy fuerte en sí misma esta verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Regresamos. Te la voy a volver a leer. Si no tienes Biblia, por favor, búscala. Para que si esto te molesta y te ofende, te pelees con Dios, no conmigo. Yo solo estoy leyendo su palabra y enseñando lo que Él inspiró. El que practica el pecado es del diablo. Punto. Primera de Juan 3, versículo 8. Entiendo que mucha gente al venir a Cristo, y fue parte de lo que vimos al principio, por eso es importante que sigan la transmisión de principio a fin, porque luego hay gente que entra 5 minutos, pone atención a 2 y se pone a escribir tonterías que no van por no haber escuchado bien el mensaje. Entonces, desde un principio quedó bien claro, hay gente que está luchando y no estoy hablando de esta situación. Hay gente honesta, y ahorita voy a recordar y dar algunos ejemplos, que está batallando con algo. Está hablando de alguien que lleva años en Cristo, que no ha avanzado nada en su proceso, que su vida antes y después de Cristo es exactamente la misma y sigue practicando con alevosía y ventaja el pecado. Gente que desde el púlpito utiliza la palabra para manipular, para sacar dinero, invitando a los famosos pactos y siembras y estas ridiculeces. Te hablo aún de gente en el liderazgo que con alevosía y ventaja planea cómo adulterar y engañar a su mujer. Te hablo de gente que con alevosía y ventaja planea cómo hacer una tranza. Gente que lleva años así, que nunca le ha dolido en su corazón. Mi pregunta es, ¿cómo pueden afirmar que tienen al Espíritu Santo? Si tuviera el Espíritu Santo, le contristaría, porque Él le hablaría y no se sentiría cómodo. Si se siente cómodo y lo disfruta y hasta busca distorsionar la Biblia para justificar su pecado, como gente que me ha dicho, es que Dios creó la hierba verde, sí, pero no para que te la fumes, bruto. No, es que la fornicación era del Antiguo Testamento, en el Nuevo ya podemos fornicar y no pasa nada. ¿De dónde sacaste eso? No, pues es que antes no había métodos anticonceptivos y ahora sí, mira nada más. La primera de Pancho 10:12, como dice el pastor Armando, ¿no? Entonces, gente que hasta busca cómo justificar su pecado, no hay el más mínimo arrepentimiento.
Y no hay otra explicación más que su conciencia está cauterizada, sus ojos están cerrados, su entendimiento está totalmente desviado y están siendo influenciados por Satanás, no por el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 vuelve a retomar el tema y dice, Primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y aquí está más claro todavía, ya no dice no peca, dice no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios, aunque quisiéramos evitarlo, muchas veces no podremos, por eso no dice no peca, porque sería lo más ortodoxo, pero no lo más real. Lo más real es que aunque no querramos, muchas veces vamos a caer. Pero es totalmente distinto a practicar, hacer del pecado un hábito, un estilo de vida. Gente que lleva años así y ni siquiera lo ha reconocido, es una persona que no está arrepentida y por donde le quieras ver, implícita o explícitamente, la Biblia dice, este tipo de persona no tiene la vida eterna. No ha sido salva, no ha sido regenerada, no ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Hay cosas que te va a costar trabajo vencer. Hay gente que lucha con su lenguaje, con sus pensamientos, pero que hay arrepentimiento en su corazón, que hay un cambio de mente, que han reconocido que está mal y entonces empiezan a batallar por cambiar. A mí, por ejemplo, te confieso que cuando yo vine a Cristo me costaba mucho trabajo, digo muchas cosas me han costado mucho trabajo, pero una de ellas era las groserías. Te la pongo así, ¿en qué grado fue? Era en la prepa. Me decían Vulgar Vader. El maestro de etimologías grecolatinas nos enseñaba y nos íbamos al baño a escribir groserías en griego y en latín. Y sabía quién éramos el grupito, pero nunca lo podía comprobar porque la letra era totalmente distinta a nuestra letra normal en español. Entonces, así me decían. Y cuando yo vengo a Cristo, entiendo que tengo que cambiar mi lenguaje, pero me costó trabajo. Y de repente se me salía. Pero no es de que, me vale gorro, ¿verdad? Soy pelado, ¿y qué? Y así soy. Y así hay mucha gente, ¿no? Yo soy inmoral y así me voy a quedar, no. Sino lo que le pedí a Dios, ayúdame, cambia mi forma de hablar. Y de repente me acuerdo cuando mi esposa Abby y yo éramos novios la primera vez, te estoy hablando en el 2004, hace 16 años. Un día me despedí de un amigo de la iglesia y se me salió decirle como hoy se hablan los jóvenes, ¿no? Nos vemos, rey, pero con otra palabra. Y me dice Abby, ¿por qué le dijiste así? Le digo, ¿a poco le dije así? Dice, sí, le digo, no, de veras que sí. Entonces hay cosas que a lo mejor están tan arraigadas que a veces ni cuenta te das y te cuesta trabajo, pero inicié un proceso. Ha habido gente que se acerca conmigo en consejería y que me dice, Jesse, creo que soy un hipócrita, creo que soy un mentiroso. Le digo, ¿por qué me dices eso? Me dice, porque yo tengo esta lucha contra este pecado y yo no lo he cambiado y a lo mejor ni siquiera he nacido de nuevo y a lo mejor esa es tu situación y déjame responderte algo para aliviar un poco tantas pedradas. Y no es consentir el pecado, sino lo contrario. Basándome en el principio de que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, yo lo que les he dicho es esto. El simple hecho de que tú te estés atreviendo a exhibirlo públicamente, a desenmascararte y decir esta es mi realidad y no estoy cómodo con ella y quiero tu ayuda para cambiar, para mí bíblicamente es el primer paso, la primera muestra de que esta persona está arrepentida, de que no es el hipócrita, mentiroso, farsante, desgraciado que piensa que es, porque si así lo fuera no estaría sentado frente a mí o frente a quien sea pidiendo ayuda. Cuando yo veo una persona sufriendo, llorando, con desesperación, diciendo ayúdame porque quiero dejar esto, creo que es porque el Espíritu Santo ha puesto una convicción y quiere cambiar. Y lo que he visto, que cuando alguien en verdad lo quiere hacer, con el tiempo lo va a lograr. Recuerdo un día un brother que me pidió consejería y me dijo, Jesse, es que me acabo de casar, pero pues me dicen el ojo alegre, parezco escáner porque chava que pasa se me va la mirada y no lo puedo controlar. Recuerdo dónde estábamos reunidos y de repente voltea y iba pasando una mujer y me dice, mira, mira, mira. Le digo, mira tú, yo qué voy a andar mirando, ¿verdad? No, que mires cómo se me van los ojos. Le digo, pues ya no lo hagas. Pero a pesar de que lo estaba haciendo, aún enfrente de mí, me pude dar cuenta de que había una desesperación en él, que era algo muy arraigado en su carne, pero que él no estaba cómodo. Entonces le di una serie de consejos, le recomendé el libro de La batalla de cada hombre, que te recomiendo muchísimo. También hay La batalla de cada mujer, La batalla de cada hombre joven y La batalla de cada mujer joven para los solteros y solteras.
y después de eso empezó Dios a obrar una transformación increíble en su vida. Y es un ejemplo de muchos que te podría contar, de personas que aún estando en Cristo seguían luchando, pero que no estaban cómodos con practicar y que empezaron a cambiar, que empezaron a acercarse a Dios y que Dios los levantó. Entonces, si esta es tu situación, mi hermano, extremo número uno, repito, es seguir abusando de la gracia y sigo pecando y me la llevo toda la vida, lo cual demostraría que no hay arrepentimiento. Pero si tú crees que en verdad estás arrepentido, no vas a estar cómodo, vas a sentirte incómodo, y es indispensable que si no has podido solo, busques ayuda. Que si tienes una iglesia local, te acerques con tu pastor. A veces nos escriben por inbox a las redes sociales de la iglesia y estamos con mucho gusto para servirles, pero lo ideal es que tú tengas un seguimiento personal de tu pastor, de alguien a quien rendirle cuentas, de alguien que te conozca, que vea que te estás discipulando, que vea que te estás congregando. Entonces, generalmente cuando tú escribes a otra congregación, debería de ser para alguna duda, a lo mejor no tan relevante, o que tu pastor no pudo resolver. A veces nos dicen, pues que no tengo pastor, pues que de entrada ahí está el problema, que la Biblia dice, no dejes de congregarte, según algunos tienen por costumbre. Y si no te congregas porque no has encontrado iglesia, bueno, sigue buscando iglesia, pide a Dios que te la muestre, pero quizá hay muchos de ustedes que ni han hecho el más mínimo intento y que dicen, pues yo me congrego por Facebook. No, tú puedes recibir la palabra por Facebook y gloria a Dios que estés aquí de donde quiera que tú nos miras, pero tú necesitas integrarte al cuerpo local, al cuerpo de Cristo, perdón, de forma local en algún lugar, hacer compañerismo, servir ahí, sujetarte ahí, y que alguien conozca tu vida y que te puedas acercar a ese alguien y que te pueda orientar, porque si no te conoce, pues ¿cómo te va a orientar? Yo te puedo contar de consejerías con personas cercanas que si yo no les conociera, no sabría a lo mejor cómo dirigirles, pero que al conocer su vida, su pasado, su presente, casi casi su futuro, ¿no? Y no te puedo decir que lo conozco porque sea profeta, ni adivino, ni nada, pero a veces sí, al ver cómo van tomando decisiones, ves para dónde van. Y cuando llegan ahí, puedes entonces, con base en todo lo que sabes, que han hecho bien o que han hecho mal, darles un consejo más certero. Entonces necesitamos, a lo que iba con todo esto, acercarnos a alguien de confianza. Sabes que estoy luchando con esto, por favor ayúdame, me duele pero no sé qué hacer, qué libro me recomiendas, qué prédica puedo escuchar, a qué congreso puedo asistir, que hablen del tema porque ya no quiero seguir viviendo igual. Caso contrario, gente que no le interesa, hasta que Dios lo saca a la luz. Y han llegado muchos, estoy bien arrepentido. No, perdón, tú no te descubriste, te descubrieron. Uy, 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 ay, ay, ay. Es distinto que tú lo confieses, que tú buscaste ayuda, que tú dijiste, me duele esto. De hecho, ha habido casos de servidores que se acercan conmigo a contarme su lucha y que a lo mejor la enseñanza tradicional es, tiene una lucha, banquéalo del ministerio. Y que en muchas ocasiones me he dado cuenta que con algunos casos no es necesario. Y que en esos casos de personas que están luchando sinceramente, si el ministerio no es un estorbo para su restauración, sino al contrario, cuando hay un verdadero arrepentimiento, lo mejor, en algunos casos, aclaro, ha sido a través de un trato personal y un seguimiento personal mantenerles en la posición que están y ver cómo se levantan. Caso distinto a cuando un hipócrita sale a la luz. Estoy bien arrepentido. No, a ti te descubrieron que andabas con 3 o 4 chavitas al mismo tiempo y efectivamente en tu caso tú no puedes servir hasta que des fruto de arrepentimiento, porque hasta el día de hoy lo que has dado fruto es de que eres un hipócrita que el Señor desenmascaró. Y que no hay nada oculto que no haya de descubrirse, no hay nada en las tinieblas que no haya de salir a la luz. Y hay mucha gente que sale a la luz, llora y lo que sea, pero nunca se arrepintieron. Que al contrario, les fascinaba revolcarse en el lodo. Y de ellos habla Jesús cuando dice en Mateo 7, 21 al 23, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, que significa hablar inspirados por Dios, quizá maestros de la palabra, hicimos milagros, gente con dones, con doctrina, pero que el Señor empieza diciéndoles, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, ojo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta no es qué tanto hacías en la iglesia, qué tanto aprendiste, sino qué tanto caminaste dentro de la voluntad de Dios. Hay gente que nunca quiso conocer a Dios ni hacer la voluntad de Dios. La respuesta para ellos, según las palabras de Jesús, va a ser apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, querida familia,
No es suficiente creer que si ya hice una oración, ya como si fuera un mantra voy a ser salvo. No. Si esa oración fue genuina, va a producir fruto. Y bien dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Mi vida va a ser transformada. Yo no necesito decirte, mira, ese es un árbol de limones, ¿eh? Porque si tiene limones, tú sabes que es un árbol de limones. Pero imagínate que yo te diga, mira ese arbolito, lo cuido, lo riego, le da la luz del sol, le dedico mucho tiempo y está todo seco así, ¿verdad? Parece como suegra enojada o algo por el estilo. Tú dirías, me dices una cosa, pero se ve otra. Y es lo mismo con nuestras vidas. Somos árboles. Pablo decía cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Puedes decir misa, pero la gente va a ver qué tipo de fruto estás dando. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Las 9 características de una persona verdaderamente espiritual son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Un fruto es algo visible, tangible y palpable, de lo cual los demás pueden disfrutar. O sea que yo no puedo ocultar esto. Yo puedo decir que soy muy espiritual, que leo la Biblia, que amo a Dios, que no sé qué, pero si en mi vida no hay amor, soy un amargado, no hay gozo, no hay paz, todo me aflige, todo me estresa, llegó el COVID, ay, ¿qué tal que me muero? No hay paciencia, me desespero, no hay dominio propio, no hay benignidad, no hay nada de esto, perdón, pero o ni tengo el espíritu o lo tengo apagadísimo. Porque si lo tuviera encendido, estaría produciendo fruto. Entonces, si no hay fruto, algo está mal. Algo en mi vida no está bien. Necesitamos rendirnos al Señor y cuando yo me rindo al Señor, el Señor empieza a través de su Espíritu Santo a producir fruto en mi vida. Si la oración que yo hice recibiendo a Cristo en mi corazón fue genuina, mi vida va a ser transformada. Porque dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si ha pasado tiempo y soy exactamente el mismo, insisto, no dije, y no soy perfecto todavía, porque ni Pedro lo fue después de 3 años y medio. Aún después de caminar con Jesús mañana, tarde y noche, seguía teniendo mal carácter, y negó a Jesús 3 veces, y cual discípulo del mocho orejas sacó una espada y ¡zas! Le dio con todo al soldado romano, pero había tan genuino arrepentimiento en él que su vida después dio fruto y cambió, y podemos verlo en el libro de los Hechos. Entonces no hablo de alguien que no es perfecto, sino que ya tiene tiempo y no ha cambiado nada en su vida. La única diferencia es que en vez de amanecer crudo el domingo en su casa, amanece crudo el domingo en la iglesia. Y créeme que los hay. Fuera de eso, fuera de que el domingo va a la iglesia y levanta las manos media hora y dice amén otra hora y que tiene un pescado en su coche, es exactamente el mismo. De acuerdo a la Biblia, esa persona, al no dar fruto, demuestra que no ha recibido la semilla. Es decir, no tiene el Espíritu Santo, por lo cual no ha nacido de nuevo. Por su fruto los conoceréis. Insisto, no es que de la noche a la mañana ya es perfecto y es un querubín, nadie lo es. Todos seguimos fallando y luchando y tenemos situaciones en nuestra vida que tenemos que cambiar. Pero se tiene que ver un cambio. Yo no entiendo que han pasado años, sigue exactamente actuando igual y su vida es la misma y dice que tiene a Cristo en su corazón, como si Cristo hubiera venido a establecer una religión, un club social. Y esto no es así. Si Él está en mí, va a transformar mi vida. Romanos 12:2 dice, ya no te conformes a este mundo, voy a dejar de tomar la forma de este mundo, voy a renovar mi entendimiento, va a ir cambiando mi forma de pensar con la palabra. Y entonces voy a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dicho sea de paso, porque hay gente que hoy se pregunta, ¿por qué no veo la voluntad de Dios? Y las promesas de Dios, y lo que me dijeron en la iglesia, brother, porque sigues pensando como antes. Porque no has renovado tu entendimiento. Porque nada más vas a la iglesia, amén, recibo, declaro, sí confieso, arrebato y toda tu bola de brujería, pero no ha habido una transformación. Y Romanos 12:2 establece claramente, no te conformes a este siglo, deja de tomar la forma del mundo. Si tú hablas como el mundo, piensas como el mundo, actúas como el mundo, tratas a los demás como el mundo, administras tus finanzas como el mundo, guías tu familia como el mundo, vas a tener los resultados del mundo. ¿Quieres vivir lo que muchos llaman una vida de reino, una vida conforme a la voluntad de Dios y ver el gobierno de Dios en tu vida? Entonces tengo que dejar de amoldar mi vida conforme a los pensamientos del mundo, que renovar mi entendimiento
que es lo que llamamos arrepentimiento, cambio mi forma de pensar y entonces cambia mi forma de actuar. Al hacerlo se ve fruto. Cuando no hay fruto es porque mi forma de pensar no ha cambiado, sigue siendo la misma, y entonces podré comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Quiero terminar con este pasaje que te cité al principio, cuando te preguntaba si había algo más grave que el pecado, y te dije sí, aunque el pecado es gravísimo, y podríamos creer que no hay nada más grave que él, asombrosamente lo hay. Y es la actitud que tomo frente al pecado. Por supuesto que en este caso estoy hablando de una mala actitud, es decir, cuando yo lo encubro. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ve qué interesante pasaje. Dos personas en un caso hipotético que pecaron. ¿Por qué una alcanzó misericordia y otra no prosperó? No dice que una no prosperó porque su pecado fue más grande que el que alcanzó misericordia. En este escenario ni siquiera se dice cuál fue el pecado de cada uno. De modo que es probable que el que alcanzó misericordia hizo, al menos ante los ojos de los hombres, llevó a cabo un pecado mayor que el otro que no la alcanzó. Y dices, ¿por qué? Si lo que él hizo es más grave. Porque dice que éste lo confesó y se apartó, el otro lo encubrió. Oye, pero él mira todo lo que hizo. Imagínate lo que pueden decir. Pablo mató cristianos. La mujer adúltera. Y Rahab, la prostituta, alcanzaron misericordia. Jesús dijo a los fariseos, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Qué fuertes palabras. Oye, pero mira lo que hicieron. Yo como fariseo jamás he hecho algo así. No, a lo mejor ante los ojos de los hombres tu pecado es menor, pero nunca lo has confesado a Dios. Lo encubres dentro de ti, lo ocultas. Pero mi pecado es orgullo, no es homicidio, no es inmoralidad, es envidia, es arrogancia, es ego. No eran, humanamente hablando, tan graves como prostitución, como adulterio, como asesinato. Según los ejemplos que te conté hace rato, de la mujer adúltera, de Rahab, de Pablo, que los cometieron. ¿Pero qué les dice Jesús? Todos estos van delante de ustedes, no porque el pecado de ustedes sea más grave que ellos, sino porque el de ellos fue más grave que el de ustedes, pero se arrepintieron, alcanzaron misericordia, mientras que lo que ustedes hacen, aunque no lo consideren tan grave, han vivido toda la vida encubriéndolo. ¡Auch! Es más grave que el pecado encubrir el pecado, ocultarlo. Ese tipo de personas, la Biblia dice, no van a avanzar. Y tarde o temprano, Gálatas 6:7, aunque me burle del hombre, Dios no puede ser burlado, y lo que yo sembré, lo voy a recoger. En cambio, cuando yo pequé, y vengo delante de Dios y lo confieso, y empiezo a luchar, y me empiezo a incomodar, y me duele, y no he logrado, y estoy atorado, pero voy y busco ayuda. Voy y me acerco a alguien que yo sé que pasó por lo mismo que yo. ¿Cómo le hiciste? A ver qué libros hay. Mis hermanos, hay tanto material. Si vives en México, por ejemplo, vas a la librería de tu iglesia o te metes a librería Maranata y hay prédicas hasta para que lo que no te imaginas. Yo creo que ha de haber prédicas hasta de cómo educar a tus perros en casa y cómo entrenar al perico para que diga versículos bíblicos, porque hay libros de todo tipo. Entonces, tú vas y a ver, le das una ojeada y ves los autores. Preguntas si no sabes mucho, cuál me recomiendan, cuál no, porque hay de autores a autores, ¿verdad? Y ves algunos capítulos, ves qué tanto fundamento bíblico tienen, y Dios empieza a hablar a tu vida a través de todo eso. Ay, mira esta herramienta, mira este consejo, no lo había pensado. Y el Señor te empieza a guiar y a través de la palabra tu vida empieza a ser transformada. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando yo empiezo a guardar su palabra y a recibirla de forma sincera, no con intención de guardarla aquí nada más, sino de pensar cómo la puedo bajar acá y vivirla, el Señor empieza a ayudarme a limpiar mi camino. Creo que hay tantos de nosotros que podríamos decir que muchas cosas de nuestra vida que ni sabíamos que estaba mal, las descubrimos al venir a pararnos como frente a un espejo delante de la palabra y pedirle a Dios que nos ayudara a vivir esos principios. Y que a lo mejor hay cosas en las que seguimos luchando, pero estamos en ese proceso.
que hay cosas con las que no estamos cómodos, que le pedimos ayuda a Dios y que su palabra nos sigue mostrando lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, cuando hay un genuino arrepentimiento, yo voy a buscar, aun en medio de la lucha, salir adelante. Y dice también la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano. No dice porque le extendió, dice porque sostiene, lo cual significa que ese justo nunca la soltó. Increíble es este pasaje. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano. Nos habla de la persona que cayó, pero que aún en el suelo no dijo, Señor, voy a abusar, ya me ensucié, pues me revuelco más, sino que dijo, no me suelto de ti. Y hoy fallé y me siento con vergüenza, pero vengo a ti porque si no me caigo peor. Porque hay gente que dice, no, ya que le demuestra a Dios que estoy arrepentido y que cambie, me acerco. No, es que si no te acercas, te vas a hundir todavía más. Necesitas acercarte porque solo no vas a poder. Entonces el justo, el que el Señor ha justificado, el que ha nacido de nuevo, falla, cae y se sostiene de la mano de Dios y no se suelta. Y le da vergüenza y llega, Señor, ¿qué crees? Que otra vez caí, pero ¿qué puedo hacer? Como el que va al médico y no siguió el consejo del médico y se enfermó. Por vergüenza no vas a decir, no, ya no voy al doctor, ¿qué tal que se enoja? Porque si lo haces vas a empeorar. Es mejor poner tu carota y decirle que cree que no le hice caso y aquí estoy, ayúdeme, ok. Ahí le doy una inyección. Y de igual forma el Señor te va a decir, ok, no hiciste caso a mi palabra, ahora va a ser algo más fuerte que tendrás que hacer en tu vida. Va una pastilla o una inyección más dolorosa, pero te va a ayudar a que por la pena no te acerques y entonces te hundas más. Entonces, si estás luchando con algo, busca ayuda, acércate, confiésalo delante de Dios, dobla tu rodilla en oración y vas a alcanzar misericordia. Dios te va a restaurar y a levantar y vas a hallar la victoria. Distinto a que tú lo vivas encubriendo. Eso, mi hermano, no es bíblico, no es correcto, no es de Dios, es del diablo. Concluyo con esto, primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Ya no hay tanto tiempo para meditarlo, así que solamente te lo voy a leer. Después de esto oramos y te doy 3 avisos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y es... No dice si sé, dice si guardo sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, o sea que puede haber quien aparentemente o falsamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La pregunta no es ¿qué tanto andas como él anduvo? Si no, al menos lo estás intentando. Porque quizá nunca alcancemos a vivir al 100% como Cristo vivió. Pero sí tenemos que estar incómodos con nuestro estilo de vida y perseguir el de Jesucristo. Porque es nuestro modelo a seguir. Pero cuando yo me crucé de brazos, ¡ay, ya! Sé que estoy tan lejos de Jesús, pero no me interesa. Es muestra de que algo en mi espíritu no está bien. Si yo en mi espíritu estoy conectado con el Señor, Él me va a estar, como te lo dije al principio, constantemente redarguyendo, enseñándome qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer para parecerme cada más a Jesucristo. Te dije al principio, quien tiene años que no le pida a Dios perdón por nada, o es un querubín en la tierra entre nosotros, dame tu autógrafo por favor, o hay mucha soberbia espiritual en tu corazón. Te pregunto, ¿crees que ya estás haciendo, y me incluyo en la pregunta, todo lo que Cristo hizo? Por supuesto que no. Es un simple hecho para decirle, Señor, cada día, ¿qué más quieres que yo cambie? No para llenarme de culpa y decir soy una basura que no camina como Él, pero sí tirando ese costal de culpabilidad, decirle, Señor, gracias por tu perdón, pero quiero caminar en tu voluntad y vivir en este proceso continuo de transformación al haberme encontrado con Él. Te invito ahí en tu lugar a que cierres tus ojos, vamos a orar y dile, Dios, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te pido perdón si he vivido practicando el pecado. Me arrepiento de todo corazón. Señor, no me siento cómodo sabiendo lo que está mal y no quiero seguir haciendo de ello un hábito en mi vida. Me duele y te pido que me limpies con la sangre de Cristo, que me des otra oportunidad y que tú ahora seas quien me ayude a salir de esto que yo solo no he podido. Señor, te pido que tú vengas a reinar en mi vida,
a gobernar en mi corazón, que seas mi Padre, mi amigo, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. Ven y reina en mi vida, Señor. Ayúdame a través de una relación contigo a caminar como tú, que pueda entender que no se trata de mi obra, sino del fruto que produce el Espíritu Santo a través de mi relación contigo, que separado de ti nada puedo hacer. Lo reconozco, Señor, y doy en adelante. Inicio una guerra interminable contra lo que tú y yo sabemos que no está bien. Dile, Dios, me gustaría prometerte que nunca más voy a fallar. Pero recuerdo que los 12 discípulos te dijeron lo mismo en la última cena y ninguno fue capaz de cumplir con su palabra. Por lo tanto, lo más honesto, aunque no ortodoxo, pero sí honesto, real y bíblico, es decirte que lo intentaré, pero que aun cuando falle, no me soltaré de tu mano. Quisiera prometer que nunca más caeré, pero solo puedo asegurarme que si llego a caer, aunque no lo quiera, 100 veces más, 101 lo voy a intentar de nuevo. Renuncio, dile, Señor, a hacer del pecado un estilo de vida. Me rehúso, Señor, a hacer de él un hábito, a deleitarme en él, a vivir en él, a encubrirlo, Señor, y a incluirlo en mi agenda. Hoy le declaro la guerra y quisiera que esto significara que mañana desaparecerá. Pero aunque no desaparezca mañana, lo que sí significa es que no dejaré de pelear ningún día en contra de él. No bajaré la guardia. No dejaré de buscar tu ayuda, tu consejo, tu dirección. Me acercaré a quien me tenga que acercar para pedir ayuda y consejo y dirección. Y no cesaré de intentarlo hasta haber salido victorioso. Hoy decido no seguir practicando el pecado, porque en verdad estoy arrepentido, porque me he encontrado contigo y quiero vivir una vida, Señor, en la que yo me parezca cada vez más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de concluir, 3 avisos, pero antes de esto, si alguien que hoy vio este mensaje por alguna razón o ha seguido nuestras transmisiones y hoy tomó esta decisión por primera vez de entregar su vida a Cristo, felicidades desde aquí. Oro que el Señor te bendiga y te guíe. Cuando regresemos estaremos ya personalmente para servirte y mientras tanto pues a través de las redes. Intégrate a alguna iglesia. Si tienes alguna vida nueva para el mundo cercana, es tu casa, somos tu familia, estamos para servirte. Si no, busca alguna iglesia donde la base de la predicación sea la palabra dentro de su contexto y ahí congrégate, ahí acércate, ahí conoce al pastor y ponte a las órdenes del liderazgo de la congregación. Ningún liderazgo es perfecto, pero Dios también nos utiliza. Y bueno, 3 avisos, solamente uno. El viernes me toca compartir con los jóvenes. La transmisión creo que inicia el viernes a las 7 de la noche a través de las redes de Vida Nueva para el Mundo. Hay un pequeño tiempo de alabanza y luego viene la conferencia. Estaré hablando a los jóvenes, pero los colados que quieran incluirse son bienvenidos. El sábado estaré compartiendo el siguiente mensaje de la serie Crisis, la lluvia volverá, tercera parte. Es el sábado a las 8 de la noche, a través también de mi página de Facebook y las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo. Segundo aviso, te comentaba hace creo que 8 días o 15 días, no me acuerdo cuándo, que meses atrás o semanas atrás algunas personas me preguntaron por inbox acerca de algunas series de conferencias que recomendé de apologética, entre muchas más, porque hay mucho material que no está grabado en video desafortunadamente, que está únicamente en audio y que lo teníamos en las iglesias en formato MP3. Entonces vamos a iniciar una forma de brindarles a ustedes estas conferencias. A partir de mañana yo estaré publicando esto en la página de Facebook de un servidor, Jesse Bermúdez. Habrá una tienda virtual en Facebook. Aclaro antes de que piensen, ¡ay, el pastor me quiere sablear!, ¿verdad? Porque dice primera de Simba 10:12 que el león cree que todos son de su condición. Que yo siempre he dicho, y lo sostengo también frente a ustedes, que si alguien por falta de recursos no puede adquirir el 100% del costo o no puede pagar nada, que pague lo que quiera, y si no puede pagar nada, yo se lo regalo y mantengo mi palabra. De modo que cuando tú veas esta tienda, el costo es meramente simbólico y es una sugerencia, pero yo no quiero que nadie se quede con ganas de la palabra por falta de recursos, así que estate al tanto. Mañana sacaré la primera publicación y cada 2-3 días estaremos sacando biseries que tengan que ver con el mismo tema. Mañana estaré publicando ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento?, que son 17 conferencias,
y Resolviendo los problemas morales del Antiguo Testamento, que son 7. Vendrán las dos en un USB que podemos enviarte a alguna de las sedes de Vida Nueva para el Mundo, y que si vives en otra parte del país puedes pedir a través de Mercado Libre. Y si tú nos escuchas de algún otro país, pues podrás descargarlas vía internet, aunque esto tomará un poco más de tiempo. Mañana ahí estará ya arriba las primeras publicaciones de esta tienda virtual, recordando y repitiendo que si alguien no puede en realidad, no importa, ¿verdad? Yo no quiero que nadie se quede con ganas de la palabra por falta de recursos. No les miento, bendicen nuestra vida cuando adquieren el material, sí, pero también queremos bendecir la suya. Lo de menos, me han dicho, ¿en cuánto me lo dejas? Bueno, te lo podría regalar, pero yo creo que cuando alguien hace algún esfuerzo y según su posibilidad invierte algo, hace que se cree un compromiso con lo que se llevó. Y digas, ay, híjole, no, ya lo pagué, ahora lo tengo que escuchar, ¿no? Como cuando entras al cine, ves una película y aunque no te esté encantando, dices, ya pagué el boleto, ahora me la aviento toda. Entonces, si tú puedes cubrir el costo sugerido, adelante. Y si no, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo chamba, te lo regalo, no hay problema. Oye, que tengo 50 pesos, paga los 50, aunque ni siquiera cueste eso. Queremos también bendecir tu vida. Y lo tercero y último, la semana pasada les conté al principio del mensaje que hace 15 días no transmitimos porque estuvimos mi familia y yo enfermos de las vías respiratorias, y les contaba que desde hace un par de años para acá pues no visitamos médicos ni tomamos antibióticos, porque gracias a Dios pues que puso en nuestro camino algunos remedios 100% naturales, ya nos hemos evitado de todo esto. Dejamos de ser un buen negocio para los médicos, y créanme que lo éramos. Íbamos, no te miento, cada mes y medio al médico, me contagiaban a mi hija, y ella a nosotros, o yo a la familia, al tratar con tanta gente en la iglesia, y cada mes y medio era esto una constante. Pero Dios puso en nuestro camino esto que fue de gran bendición, y me preguntaron como 7 o 8 hermanos, oye, ¿y de qué se trata? ¿Y qué es? Y no sé qué tanta cosa. La verdad que yo no he querido como compartirlo así abiertamente y dedicar tanto tiempo, porque esta página es principalmente para difundir la palabra. Además que no quiero que nadie piense mal. Pero si tú tienes duda, ¿verdad? Como las personas que nos escribieron, con toda confianza, mándame un inbox, de preferencia diciéndome a qué teléfono de WhatsApp te puedo contactar, y te mando ahí la información y te cuento un poco más de esto que ha bendecido mucho nuestras vidas y la de muchas familias también de las congregaciones que han sido partícipes también de esto, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que también lo sea para ti. Y pues aquí estamos a la orden. Que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes o el sábado o la próxima semana. El domingo, recuerden no perderse nuestras transmisiones, 9 de la mañana, 11 y 1 de la tarde. Estarán el pastor César Martín y el doctor Armando Alducin. Yo los veo el viernes, el sábado o el siguiente miércoles. Que Dios los bendiga. Pasen bonita noche, estamos despedidos, y provecho los que no han cenado.